Armando, muy buenos días. Con el gusto de siempre, Alejandro, de estar contigo y con tu auditorio. Como siempre, importante saber lo que sucede con el panismo en el Valle de Toluca, que está íntimamente relacionado, pues, Armando, con lo que sucede a escala nacional. Y es que cuando hablamos de este trabajo político, pues tenemos que hablar de la elección de cara al 2024 y vemos muy activa a una Xóchitl Gálvez que me llamó mucho la atención la declaración de últimas horas en torno a Movimiento Ciudadano. Ella sigue pugnando con esta posibilidad de que Movimiento Ciudadano se una a los esfuerzos. ¿Esto sigue siendo una posibilidad, Armando? ¿Tú lo ves como una realidad? Mira, mientras no haya candidatos registrados, mientras no se cumplan los plazos, siempre existirá la posibilidad. Si a ello le sumamos que un gran sector de Movimiento Ciudadano, hablo de un gran sector en términos del tamaño de Movimiento Ciudadano, tampoco nos imaginemos que va más allá de eso, pero por decir algo y en términos porcentuales, casi la mitad de quienes integran las corrientes de opinión y la militancia de ese partido, es evidente que planean o plantean la posibilidad de aliarse a una candidatura común con Xóchitl Gálvez. Uh-huh. Eso es Al, importante mencionarlo, y esto para dar pues colofón a tu comentario, Armando. Pues dijo Xóchitl Gálvez que ella es respetuosa de la decisión de Movimiento Ciudadano, pero que lo que ella puede decirle al partido, al movimiento naranja, es que se sentirán orgullosos de tener una candidata como ella. Así lo dijo. pues es evidente que tratando de jalar agua para su molino, tratando de sumar a todas las fuerzas políticas, incluido Movimiento Ciudadano, que aún no definen su participación hacia el 2024, la propia Xóchitl promueve su candidatura desde ese partido al pretender integrarlo al Frente Amplio por México. Uh-huh. Yo estoy convencido, he estado viendo estudios de opinión, encuestas por regiones, y déjame decirte que me recuerda mucho aquel 2006, la composición de cómo se va distribuyendo la preferencia electoral por cada uno de ambos bloques. Sí. Me refiero al oficialista y al Frente Amplio por México. En ese sentido, pareciera ser casi coincidente con el trópico de Cáncer, la división de nuestro país. Hacia el norte, tal vez con algunas pinceladas en Yucatán, en Estado de México, por supuesto, y en algunos otros lugares como el Bajío, San Luis Potosí, Querétaro. El resto es hacia arriba Frente Amplio por México, hacia el norte, y hacia el sur-sureste decantados por el bloque oficialista. Es decir, es harto evidente que lo que en algún momento planteaba López Obrador es una realidad. Mientras más pobres, sin demérito de nadie, por supuesto, mientras menos recursos, mientras menos formación académica y mientras menos educación, más prefieren al bloque oficialista. Esto en virtud de lo que ya estamos comentando, entonces, Armando Enríquez, hay un posicionamiento de parte de las fuerzas políticas en esa justa dimensión. ¿Tú consideras que será entonces ocasión de una estrategia política de cara al 2024, el aspecto económico de cada uno de los mexicanos en estricto sentido? Pues desde el punto de vista de quien hoy habita de mala manera Palacio Nacional, pues lo hemos venido viendo desde el 2018. Es económico su proyecto, es económico su planteamiento, mucho más que de propuesta o de posicionamiento electoral. Él compra votos y no le interesa el costo, ni le interesa con ello destruir y derruir la economía del resto de los mexicanos. Al final de la tarde, para él es mucho más cómodo comprar un voto que convencer a un mexicano. Y la idea le ha funcionado. Ciertamente han ganado la mayor
cantidad de elecciones, salvo la federal intermedia del 21, que esa la ganamos el Frente Amplio por México, entonces llamada coalición, y que al final de la tarde, bueno, pues es una elección federal, como lo será el próximo año, y como de seguro el planteamiento que está haciendo Andrés Manuel pondrá mucho en juego el resultado de la elección. Sin embargo, también habrá que apostarle a las condiciones mismas que ya muchos mexicanos están viendo en el deterioro institucional y económico del país, en la carencia de medicamentos, en la inoperancia de un sistema de salud, en la falta de seguridad, de educación, prácticamente en todos los rubros a partir del 2018, en donde México ha venido hacia atrás. Uh-huh. Algunos indicadores como la fortaleza del peso no solo no son obra del actual gobierno de la República, es más, nada tiene que ver con el gobierno de la República. Sin embargo, incluso esa fortaleza del peso terminará por pegarnos. Cuando no se logra un equilibrio con las monedas de otros países, principalmente con la de nuestros principales socios comerciales, como son los norteamericanos, el problema que se da es que o crecen las importaciones o crecen las exportaciones. En el caso concreto de un peso fuerte, crecerán por naturaleza misma de lo obvio las importaciones. Es decir, al tener un dólar barato, habrá más mexicanos que compren productos de procedencia norteamericana, de procedencia extranjera, que los que se producen en México, y nuestros productores nacionales tendrán más problemas para vender sus productos a nuestro principal socio comercial. Por otra parte, lo que tanto presume Andrés Manuel, como es el excesivo crecimiento de las remesas de nuestros paisanos hacia sus familias, pues no es sino indicador de dos situaciones. La primera es que se tienen que ir de México para tener una economía sana y mantener a sus familias, aunado a la tristeza de la separación de la propia familia. Y la otra, que seguramente ya pusieron atención las autoridades norteamericanas, pues es el intenso lavado de dinero a partir del envío de remesas hacia México como pago de las drogas que se consumen en los Estados Unidos. Cualquiera de ambas vertientes es catastrófica para el país y el pobre loco de Palacio Nacional encima de todo lo presume como un gran logro de su gobierno. La verdad es que qué tristeza me da por México que estemos en esta situación y que al final de la tarde no es sino el Frente Amplio por México el único dique que nos queda a los mexicanos para parar esta tragedia, esta catástrofe en las finanzas públicas nacionales y en la construcción institucional de México, que ha venido siendo afectada precisamente desde el 1 de diciembre de 2018. Armando Enríquez Flores, exalcalde municipal de Toluca, es exlegislador, activista panista en el Valle de Toluca. Armando, entonces consideras que de cara, pues quizá, pues también porque hay una posibilidad dentro del cambio de presidencia en el 2024, si sucediera para el bloque opositor, si regresara, por ejemplo, el PAN a presidencia de la República, una de las políticas públicas a cambiar sería en estricto sentido la política pública internacional? Por supuesto, creo que lo que hoy hemos visto desde el 2018 ha sido también la depauperación de nuestra política exterior. México se distinguió durante décadas como un ejemplo de la buena diplomacia, como un ejemplo de la interrelación entre naciones, a diferencia de lo que ocurre hoy, en donde el desdén presidencial de México hacia los organismos internacionales ha sido harto evidente, con la ausencia del presidente de México de todos los foros internacionales, principalmente de los grupos a los que México pertenece, como el de las 20 economías más grandes del mundo, como el Tratado de Norteamérica de Libre Comercio,
hoy rebautizado por él mismo y sin embargo desatendido en todas sus variantes al intentar una contrarreforma energética que daba al traste con todo lo que habíamos logrado en materia de protección al ambiente, pero también en materia de competencia energética en beneficio de los mexicanos, en beneficio de los norteamericanos, canadienses también, por supuesto, pero que al final de la tarde habla de este desinterés de Andrés Manuel por todo lo que no sea control electoral. La militarización del país tiene que ver también con ese apagar las voces opositoras y no pretender la seguridad como él lo pregona. Hoy me parece que en cualquiera de las áreas de gobierno tenemos que frenar ese desenfreno que se ha venido cometiendo desde Palacio Nacional por el propio titular del Ejecutivo en nuestro país. Será noticia, y si es noticia, contaremos también con tu opinión, Armando. Muchas gracias, como todos los lunes, gracias. Gracias a ti, mi querido Alejandro, seguiremos en contacto, seguiré en esta estación que ya siento como mi casa, no sin antes desearte la mejor de las semanas a ti y a tu auditorio. Muchas gracias y buen día. Igualmente, Armando, nos escuchamos el próximo viernes, si tú lo permites. Por supuesto, aquí estaremos, señor. Muchas gracias, Armando Enríquez Flores, expresidente municipal de Toluca, exalcalde, pero también exlegislador, y le digo, pues un activista importante para el panismo en el Valle de Toluca.